Hola, buenos días. Bienvenidos a otra clase de biología. Voy a dividirla en dos partes. Primero vamos a dar el último órgano de los sentidos, que es el oído. La segunda parte me voy a dedicar a hacer un esquema de todas las enfermedades que quiero que estudiéis. Bueno, como veréis, se acerca la Semana Santa, todavía no os he podido evaluar nada, pero ya tengo pensado cómo voy a haceros un examen. Y va a ser oral y va a ser presencial. Entonces, a la vuelta de Semana Santa, os iré llamando en grupos que os pondré un listado de 10 en 10 más o menos. Yo os iré haciendo preguntas de manera oral y me iréis contestando y en función de lo que me digáis, sin libros obviamente, mirándome, es necesario que os pueda ver, que no estéis leyendo de ninguna manera, pondré la nota. Si alguno, por lo que sea, va a tener problemas para hacer esto porque no tiene cam, cosa que en el móvil, en teoría, todos tenéis, o sea que es que no va a colar. Pero bueno, en ese caso, a estas personas, pues ya veré, les haré otra cosa, o llamaré a casa y hablando con los padres, pues llegaré a un acuerdo para hacer un examen de otra manera, ¿vale? Pero en principio, os voy a evaluar de manera oral, porque es biología, ¿vale? Y no quiero mandaros un trabajo, si es que así no me estáis demostrando que habéis adquirido una culturilla. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar con el oído. Ya va pesando esto del encierro cada vez más, pero bueno. Vamos primero a hacer como siempre la anatomía y luego os hago el repaso fisiológico. Os recuerdo, anatomía son las partes, ¿no? Vamos a primero a llamarles por su nombre, ver dónde está cada cosa. La fisiología lo que se encarga es de decirnos cómo funciona esta parte del cuerpo. Primero vamos a dividir todo el órgano en tres partes. Lo pondría arriba, pero no me cabe. Este es el oído externo. Luego veremos qué partes tiene. Esta pequeña parte, que es como cuadrada, para que os hagáis una idea, va a parar ahí, donde la cóclea, que ya veremos, sería el oído medio, que me está saliendo esto torcidísimo, para que lo veo así. Como estoy escribiendo de lado. Oído medio. Y esta parte es el oído interno, que como veremos tiene la principal función de captar los estímulos y mandarlos al cerebro, así que es muy importante, ¿vale? Esta región de aquí. El oído externo, en vez de llamar a la oreja oreja, por ponerle un nombre más técnico, le vamos a llamar el pabellón auditivo. Vale, si os fijáis tiene forma como de cono, de embudo. ¿Para qué? Pues es una especie como cuando ponéis el móvil en superficies que intentáis que capten mejor el sonido. Cuando ponéis el móvil, por ejemplo, en un embudo, se suele amplificar, ¿vale? En objetos que tengan una forma, ¿no? Así como de pabellón, como los anfiteatros también romanos. Si os fijáis, tienen una forma de oreja. Vale, dentro del pabellón auditivo, que ya os he dicho un poco la forma que tiene, aunque ya la sabéis, vamos a encontrar el conducto auditivo externo. Auditivo externo. Y quiero que sepáis, lo he intentado representar al menos de una manera cutrecilla, pero bueno, en él tenemos pelos y tenemos también unas glándulas que secretan cera, ¿vale? Glándulas productoras de cera, cerumen. ¿Para qué o qué función va a tener? Pues creo que no haría falta ni explicarlo, ¿no? A todos os podría ocurrir. Tenemos pelos y cera para retener polvo, bichos que se puedan meter al oído, pequeños, es una barrera a la vez de microorganismos, de la suciedad, la frena, así que muy útil. También el cerumen, gente que está todo el rato expuesta a sonidos muy fuertes, es también una barrera, el cerumen, la cera, para hacer que esos sonidos que pueden dañar el tímpano, si tenemos una capa enorme de cera, pues amortigua mucho ese volumen que está llegando al tímpano y así no lo estropea. Así que tiene muchas funciones.
Sin más, así a modo un poco de culturilla, el oído, nuestro oído, el de los humanos, está preparado para escuchar entre los 40 y los 20.000 hercios, que es la unidad en la que vamos a medir el sonido, las ondas sonoras. Por debajo de 40 estamos con los infrasonidos, por encima de los 20.000 hercios los ultrasonidos. Hay animales como los perros que son capaces de oír en frecuencias más altas que 20.000 y al igual hay animales como las ballenas, por ejemplo, que oyen por debajo de los 40, y murciélagos y muchos animales que tienen un rango muy diferente al nuestro. Pero bueno, nos interesa el humano. ¿Quiere decir que todos los humanos somos capaces de escuchar ese rango? Pues hombre, no. Depende un poco de cómo tengas el oído destropeado. Normalmente, conforme nos hacemos mayores, esto especialmente se va reduciendo, pero este también a su vez se va ampliando, se va cerrando nuestro intervalo de audición. Bueno, pues vamos a ver. Esto sería la parte externa. Si os fijáis, comprende el pabellón y el conducto, con lo que tiene. El oído medio partiría desde la caja timpánica. Me voy a centrar en el tímpano ahora, que es esta especie como de membrana, bueno, es una membrana de hecho, que tiene forma de tambor, que lo que hace es que cuando llegan por aquí las ondas sonoras, vibra. ¿Quién va a recoger esas vibraciones? La cadena de huesecillos, son 3. El primero de ellos es el martillo, es el más grande de los 3 huesecitos, son muy pequeños. Después viene el yunque, y por último este chiquitín se llama el estribo. Los 3, como ya os he dicho, forman la cadena de huesecillos. Vale, y este canal que veis por aquí, que he dibujado, lo que pasa es que ahora lo he tapado un poco en el libro, lo tendréis muy bien representado, es la trompa de Eustaquio. Muy importante de cara a mantener las presiones del tímpano adecuadas, ¿vale? No os he dicho, pero bueno, porque lo considero muy obvio, los oídos se encuentran en la cabeza, bueno, por así decir, incrustadas en unas cavidades del hueso temporal, ¿vale? El hueso temporal es la parte de la cabeza, digamos que lo lateral. Bueno, entonces, bueno, me da miedo porque temporal, no os quedéis con eso, ¿vale? Que os he dicho lateral. O sea, las orejas están laterales, pero no me voy a meter ahora en la anatomía de la cabeza. Sí que está en el hueso temporal, pero ya está, no os quedéis con nada más. Vale, y por último el oído interno tiene 3 partes. Uno es la cóclea, o como os pone el libro, el caracol. Yo prefiero cóclea, ¿vale? Tiene forma de caracol, así que por eso se le llama así. Dentro hay unas células ciliadas que se encargan de recoger los estímulos. Estas serían, por así decir, los mecanorreceptores que van a transformar la información. Estos circulitos que os he dibujado aquí se llaman los canales semicirculares. Obviamente por la forma que tienen y porque no forman un círculo entero, de ahí semicircular. Y por último, incrustado en el hueso, sale hacia el cerebro el nervio auditivo. ¿De acuerdo? Esto sería la anatomía del oído. ¿Cómo funciona fisiológicamente? Nosotros estamos rodeados la mayoría del tiempo, a no ser de que os encerréis, ¿no?, en algún sitio totalmente hermético, de sonidos, de vibraciones. Estas vibraciones se van a meter por el pabellón auditivo, recorrerán el canal auditivo, el conducto auditivo, y van a llegar al tímpano, que lo hacen vibrar. Esta vibración es transmitida por una cadena de huesecillos, que ya hemos visto, el martillo, el yunque y el estribo, hasta el oído interno, donde
penetran en la cóclea y estos mecanorreceptores de las células ciliadas van a recoger esta información. ¿Cómo? Este caracol está inundado de un líquido que se llama la endolinfa y este líquido transporta, ¿no?, las vibraciones que recibe de toda esta cadena. Entonces, estas células son capaces, ¿no?, de recoger en el líquido este que os he dicho las vibraciones, que la mandan directamente por el nervio auditivo al cerebro, y el cerebro transforma la información en un sonido, que es lo que nosotros percibimos, oímos. Entonces diréis, ¿y los canales semicirculares para qué? Bueno, el oído no tiene como única función la de recoger el sonido, también tiene como función la del equilibrio. Seguro que os ha sonado alguna vez la palabra vértigo. Los vértigos, no el vértigo de solo cuando estéis en un sitio muy alto. Hay gente que no está en una elevación muy grande y también tiene vértigos. Los vértigos son cuando tenemos problemas en esta región del oído, que es muy importante porque, si os fijáis, bueno, mi dibujo no es maravilloso, si veis uno que esté mejor, estos semicírculos están orientados en 3 direcciones diferentes. Entonces, también tienen mecanorreceptores y endolinfa. Cuando nosotros movemos la cabeza, según la orientación, la endolinfa recoge ese movimiento y también es capaz de mandar esa información al cerebro de tal manera que somos capaces de entender bien nuestra posición en este momento. Yo ahora, como me funciona bien mi sistema del vértigo, yo sé mi posición. La gente que el cerebro no registra bien estos movimientos porque les suele fallar, bueno, pues eso, cómo recoge el cuerpo esta información, sufren los vértigos, que son muy malos, empiezan a tener náuseas, se caen al suelo, todo les da como vueltas y lo pasan muy mal, muy mal, muy mal. Tener vértigos serios, no en plan de pacotilla, sino el vértigo de verdad, son personas que lo pasan fatal, no pueden ni ir al baño, ni levantarse de la cama a veces, si les pega muy fuerte. Hay medicación, pero hay gente que ni con la medicación se les termina de quitar del todo, es un problema. Pues bueno, eso sería el funcionamiento del oído. Si tenéis dudas me preguntáis. Y ahora voy a pasar a la segunda parte de la clase, que es